A partir de este momento, establecemos contacto con los 4 puntos cardinales de nuestra amada patria. ¡Que viva Bolivia! Inicia Dialogamos para construir bienestar, un espacio destinado a tratar temas estructurales del país. La Huipala es un código de la inclusión. La Huipala es un código de la integración. Porque el análisis y diálogo son la base del cambio. Aruski pasip hañana sakipunira kispawa. Es un código del vivir bien que nos dice obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dialogamos para construir bienestar. Bienvenidos. Buenos días, estimados hermanas y hermanos. Vamos a dar inicio al programa Dialogamos para construir bienestar, donde vamos a ir dialogando sobre las actividades que hemos ido realizando en los encuentros, seminarios, espacios de diálogo y reflexión que hemos desarrollado desde la vicepresidencia, donde vamos a dialogar y reflexionar en torno a esto con el hermano Illapa Calizaya. Estimado hermano, un gusto. Hola hermano, realmente un gusto estar pues en este programa dialogando para construir bienestar. Y estamos en esta etapa precisamente haciendo una mirada retrospectiva del camino que hemos caminado. Pero también es un momento muy especial, hermano Álvaro. ¿Por qué? Porque estamos en torno al Capac Jaime. Nuestros abuelos y nuestras abuelas, antes de la invasión, pero también durante mucho tiempo de la colonia y la república, y quizás hasta nuestros días, por estas fechas, por el 21 de diciembre, ellos y ellas han festejado el Capac Jaime. ¿Qué es el Capac Jaime? En realidad el Capac Jaime es la fiesta del gran sol, y por estas fechas precisamente era una fiesta muy importante en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Era la fiesta de las illas, la fiesta de las Ispallas, vale decir las representaciones en pequeño de lo que queríamos lograr. Posteriormente esto con la colonia se trasladó al 24 de enero, que es el denominado a las citas, pero originariamente el Capac Jaime se celebraba por estas fechas, por el 21 de diciembre, cuando tomábamos así las pequeñas cosas que tenemos como acá, por ejemplo, estas pequeñas olitas, esta llamita pequeñita, y lo mostrábamos pues al Padre Sol diciéndonos, chalacita, tatainti, nanacaj nafta, acapachanja, o sea, están diciendo, Padre Sol, intercámbianos todas estas pequeñas cosas por cosas ya reales que nosotros vamos a tener como pueblos también. Y por eso también, por estas fechas es la fiesta en Laja. Y en Laja precisamente lo que hacen es comprarse terrenitos, las personas van construyendo sus casitas pequeñas, van chaleándolo para decir que en lo venidero podamos tener esas bendiciones y esos dones de nuestra Pachamama. Entonces, allá ya diremos a nuestro pueblo hermano Álvaro, feliz Capac Jaime, y estamos en Chicamara, estamos en medio año, hermano. Exactamente, hermano, una fiesta, como dijo, que ya se celebra entonces en Laja desde el 21 de diciembre. Estas fechas, por el 8 de diciembre ya van empezando estas fiestas del Capac Jaime, pero ahora llegamos en su confluencia al 21. El 21 es la fecha clave, es la fecha del Capac Jaime. La fiesta hacia el Dios Sol. Fiesta del Gran Sol. Del Gran Sol. Muy bien, estimado hermano, hoy vamos a ir hablando, bueno, esta es una fecha importante que debe ser recordada por todos aquellos que nos van escuchando, pero asimismo hoy queremos ir hablando sobre las actividades, sobre los espacios de diálogo y reflexión que hemos ido desarrollando dentro de la vicepresidencia. Usted, hermano, ¿cómo evalúa los espacios que hemos tenido? ¿Cuáles han sido las partes positivas? ¿Cuáles han sido tal vez las limitaciones que hemos tenido? Creo que hemos partido, hermano, del cuestionamiento de algo muy central. El cuestionamiento era acerca del intelectual. Nosotros siempre nos hemos preguntado, decir, ¿qué es el intelectual? ¿No? Y tenemos algunas respuestas base, como decir que el intelectual es aquella persona que va reflexionando sobre los problemas más centrales que tiene en la comunidad, en la región, en el país. Eso es un primer aspecto, pero
concomitante con esto, el intelectual también es aquella persona que va dando soluciones a esos problemas. Y al dar soluciones va viendo también las potencialidades que tiene un pueblo para solucionar un determinado problema. Y por último podemos decir los caminos que nos conduce a los problemas que estamos solucionando. Entonces, reflexionando así en colectividad nos damos cuenta que absolutamente todos en la comunidad somos intelectuales. Todos en el país, en el Estado plurinacional, en el mundo somos intelectuales potenciales. Entonces, si somos así, hemos impulsado pues estos cursos de formación de líderes en distintas partes. Lo hemos hecho en las ciudades, lo hemos hecho en las comunidades y hemos ido discutiendo problemas más centrales que existen en nuestro medio. Por ejemplo, ¿qué es la política? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el socialismo? Y en base a estas preguntas centrales creo que hemos ido discutiendo en distintos lugares y nos hemos dado cuenta que muchos de las respuestas va saliendo de las propias bases. Entonces, yo creo que viendo las potencialidades y las limitaciones, creo que es muy importante destacar esa potencialidad, porque ha habido participación en las ciudades, ¿no? Hemos tenido fuerte presencia por Chuquisaca, también por Potosí, en el oriente, Beni, Pando, Santa, prácticamente en todo el Estado plurinacional, pero también aquí en La Paz hemos tenido presencia en el Alto, y en las provincias, ¿no? Y realmente creo que al final de diciembre todavía hemos tenido una agenda difícil todavía de cerrar, y creo que esto nos está dando impulso para seguir impulsando después del Chicamaro, después de este medio año. Efectivamente, hermano, cuando hemos hecho estos diálogos reflexivos muy intensos en todo el país, se ha ido tratando de conceptualizar lo que es intelectual y hemos tratado humildemente de hacer entender que todo aquel que participe de un espacio de diálogo y reflexión donde esté pensando su problema, su solución, su potencialidad y el camino a seguir, esa persona ya se puede hacer llamar intelectual. Ya nosotros, al poder generar este espacio de debate, de diálogo, de discusión, de reflexión, ya estamos haciendo que los hermanos tomen ese rol que es lo más humano, que es el de ser intelectual. Todos somos intelectuales, llegaríamos a esa conclusión entonces. Pero está excelente eso, pero también hay un elemento muy importante. La intelectualidad de un pueblo, si bien es cierto, puedes reflexionar las demandas más importantes que existen, pero la intelectualidad de un pueblo va cuestionando fundamentalmente los grandes problemas que tenemos, luego las soluciones que debemos dar. Y si nosotros reflexionamos acerca de los procesos de transformación o de revolución que ha existido en el mundo, nos vamos a dar que esos intelectuales han partido cuestionándose absolutamente de todo. Por ejemplo, la Revolución Francesa ha sido pues un proceso previo de producción teórica. Esos intelectuales que se han llamado los intelectuales de la enciclopedia o de la ilustración, incluso han creado 27 volúmenes sobre distintos temas: tecnología, ciencia, literatura, medicina, alimentación, política, y todos esos textos que han cuestionado el orden establecido de ese entonces ha servido para que en 1789 determinados revolucionarios, grupos del pueblo mismo puedan nutrirse de toda esa teoría y pueda hacer las grandes transformaciones. Y si pensamos la revolución rusa tiene el mismo proceso, y para no ir lejos, si nosotros pensamos nuestra realidad, la revolución de 1952, no es que el 52 se haya hecho a partir del 50, sino que la revolución del 52 por lo menos se ha ido forjando después de la guerra del Chaco,
después de la guerra del Chaco, una intelectualidad muy disconforme, una intelectualidad que cuestionaba al Estado oligárquico, también comunarios que cuestionaban el régimen de servidumbre, y a partir de eso ha ido creando una teoría y ha tenido grandes intelectuales la revolución del 52. Entonces, ahora, lo que yo me hago, Álvaro, me hago una pregunta. ¿Por qué si desde el 2000, 2005 hemos tenido la posibilidad de acceder al gobierno, por qué no hemos formado una escuela de líderes desde el 2006, 2007, 2008 hasta 2020? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos descuidado? ¿Qué ha sido? ¿O será que había un grupo de personas que ha querido que el pueblo no se forme y solamente que un grupo pequeño aparezca ahí como los intelectuales que pueden decir por la gente? Entonces, creo que esta escuela, la escuela de formación que nosotros estamos impulsando, ha ido cuestionándose todo eso. Y nosotros estamos seguros de que este proceso el cual estamos viviendo, no sabemos qué alternativas tendrá el siguiente año, pero va a requerir intelectuales. ¿Por qué? Porque si tú ves los medios de comunicación, los dinosaurios de antes se van preparando. Sí. Y estos dinosaurios de antes, partidos conservadores, siempre a nosotros nos dicen, no miren ya el pasado no se mira, hay que ver el futuro, nos dicen, pero observar y analizar sus planteamientos son del pasado. Exacto. Por eso necesitamos, hermano, fortalecer esta escuela de formación de líderes. Efectivamente, hermano, bueno, todo una gran reflexión en realidad. ¿Y por qué esto que estamos intentando hacer? Porque esto que estamos haciendo tiene el objetivo de generar liderazgos. Ya alguien que se reconozca como intelectual puede luego reconocerse como un potencial líder, pero no tiene que el pueblo tiene que reconocérselo, no él a sí mismo. Es ahí que partimos también de otra concepción de liderazgo dentro de estos espacios que hemos ido realizando, donde los hermanos sí han ido cuestionando, ¿no? El objetivo de cada espacio de diálogo y reflexión es como abrir los ojos para darse cuenta que no todo está predicho, que no todo está determinado, y si está, lo está porque una minoría le conviene que esté así, porque un grupo prefiere que el pueblo esté más en el circo, más en las borracheras, más en espacios donde se lo vaya atontando, en lugar de espacios, y eso es lo que usted decía, ¿no? ¿Por qué desde el 2006 hasta la fecha no se hicieron grandes escuelas? ¿Por qué no el partido se volvió una escuela de formación política y no una herramienta electoral nomás? ¿Por qué no se logró eso? Lamentablemente, como usted decía y afirmaba, lo segundo que dijo, lamentablemente había un grupo que se quería ser el que pensaba y el que quería construir la sociedad, pero siempre a su favor, y lamentablemente considero que sin cuestionar aquellas creencias que nos hacen mucho daño como sociedad. Aquellas creencias que son individualistas, machistas, el machismo, el racismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el consumismo, eso no se lo ha movido, ¿no? Eso no se lo ha tocado, eso no se lo ha puesto a cuestionar, porque para que la monarquía caiga, se ha puesto a cuestionar todo, como usted decía. Fueron muchas preguntas que se tuvieron que hacer el pueblo francés, el pueblo humilde, los miserables de Francia, para comenzar a cuestionar. Y habían hermanos ahí que comenzaron a ser líderes visibles, digamos, que comenzaron a teorizar aquello que debían de cuestionar. Y nosotros hoy estamos cayendo en el no cuestionamiento de todo. La política se la tiene que redefinir. Y lo que usted decía al principio, la política es el lugar donde dialogamos, el lugar donde consensuamos, donde pensamos sobre todo problema, solución, potencialidad y camino a seguir. Ya, imagínese, hermano, eso lo estamos diciendo, me parece una muy buena potencialidad de lo que hacemos hoy, de tratar de hacer entender a aquellos que están en los espacios de diálogo, talleres, conversatorios, seminarios, encuentros, que tratamos de hacer entender que la política se la tiene que redefinir, y eso ya es pensar un concepto, y el pensar el concepto puede ayudar a que lo cambiemos, y cambiar esto puede ser que ya no la política sea el arte de dominar, el arte de gobernar. Y cuando nosotros hoy planteamos un liderazgo político comunitario descolonizador para vivir bien, queremos que precisamente
aquellos que vayan a ingresar, porque el líder son todos. Todos tenemos un potencial innato para ser líderes. Ahora, que nosotros lo despertemos o que la sociedad te dé la posibilidad de despertar eso, es otra cosa. Y es ahí donde nosotros queremos potencializar o ampliar estos espacios donde la gente se sepa intelectual, se sepa líder, se sepa que es un sujeto político y comunitario y que tenemos que avanzar hacia la descolonización para construir este nuevo proyecto de vida, el vivir bien. Así es. Entonces, es bien interesante. Y lo que hablabas, Álvaro, es también muy importante para aquellos que nos están viendo por las redes, pero también para los que están escuchando. La Dirección General de Relacionamiento Social e Institucional ha creado un texto precisamente titulado Liderazgo Político Comunitario Descolonizador para Vivir Bien. Y Álvaro, seguramente nos vas a hablar cuándo se lo va a presentar eso, pero permíteme algunas palabras. Decir, por ejemplo, Mújica, el expresidente uruguayo, decía, claro, podemos explicar de distintas maneras, pero al final él hacía ver de que el llegar al gobierno es una lucha para determinar qué grupo va a distribuir la riqueza que produce un pueblo. Y la verdad, nosotros sencillamente tenemos que preguntarnos, veremos los distintos candidatos hoy que ya están apareciendo, algunos proclamándose ya presidentes, todo eso, analizaremos, ellos realmente distribuirán la riqueza que crea en el Estado plurinacional entre los sectores más desfavorecidos. Eso nos tendríamos que preguntar. Ahora, también tenemos que ser autocríticos y es muy importante, y dentro de la autocrítica tenemos que decir que más o menos que tenemos una especie de sequía de liderazgo, ¿ya? En las fuerzas en las fuerzas que vienen desde nuestros pueblos, en las naciones milenarias, pero también en los sectores populares hay una especie de sequía de liderazgo. O quizás también en estos 15, 20 años lo que hemos hecho es encubrir los distintos liderazgos que hay. Los liderazgos seguramente están ahí en las bases, pero también es muy importante señalar que si bien es cierto que a partir de determinadas autoridades se puede coadyuvar al surgimiento de esos líderes encubiertos, pero estos líderes encubiertos, hombres y mujeres, tienen que hacer su propio esfuerzo para proyectar y proyectar los objetivos que tenemos nosotros como pueblo. Entonces, eso es muy, muy importante acerca del liderazgo, y también tenemos que recalcar, no existe un liderazgo general, ya no existe un liderazgo general. En la colonia hemos tenido nosotros nuestros propios líderes. Ahí hemos tenido, por ejemplo, a Manco Inca, a Isabel Coya, hemos tenido líderes como Gregoria Paza, Bartolina Sisa, Micaela Bastida, Tupac Katari, Tupac Amaru, Tomás Katari. Hemos tenido también otros líderes en la República como Pablo Zárate. O sea, esos líderes no decían pues es un proyecto de todos, sino es un proyecto del pueblo. Y así como el pueblo y las naciones milenarias tienen sus líderes, también los sectores, la colonia ha tenido sus líderes que querían mantener el colonialismo, y la república también ha tenido sus propios líderes que querían mantener el orden establecido. Y entonces hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción, entonces por eso es muy importante de nuevo reflexionar acerca de el liderazgo. ¿Cómo tiene que ser el liderazgo? ¿Quién es el líder? Los líderes nacen o se hacen, todo eso tenemos que... ¿Para qué está el líder? No, todos esos cuestionamientos hoy tenemos que hacernos, hermano Álvaro. Efectivamente, hermano, y precisamente en esto que acaba de mencionar, esta producción que hemos realizado desde la Vicepresidencia, desde la Dirección General de Relacionamiento Social Institucional, es este libro,
este pequeño libro que va a ir respondiendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es política? Tenemos ya la necesidad de que nuestros jóvenes, nuestros hermanos que están hoy en el campo político, comiencen a redefinirse esto. Y en el libro lo vamos a encontrar. Asimismo vamos a describir lo que hoy es lo más común, que es una política moderna colonial. Hoy cuando hablamos de política, hablamos de gobernar, del arte de mentir, de engañar, del que se adueña de las riquezas de un pueblo y no importa cómo, pero se tiene que seguir acumulando riqueza y poder sobre todo. Es ahí que simplemente política es para dominar y explotar. Pero cuando nosotros redefinimos desde lo que fueron nuestros pueblos milenarios, ahí entramos a una conceptualización de lo que realmente es el genuino liderazgo, por ejemplo, que es un liderazgo político. Es un liderazgo político porque parte de este pensar los problemas, solución, potencialidad y el camino a seguir. Y ahí hablamos, hermano, de 22 convicciones. Dentro del libro van a poder encontrar, aquellos que lo puedan tener, algunas convicciones más centrales. ¿Cuáles serían, hermano? El mandar obedeciendo al pueblo. El mandar obedeciendo al pueblo es una de las convicciones primeras que debe tener. La muerte del egocentrismo en el sujeto que va a asumir un rol dentro de la representación de una cierta población. La muerte del yo y el nacimiento del nosotros es algo fundamental para el genuino liderazgo. Asimismo, el partir de que los seres humanos en realidad somos buenos y la sociedad lo hace mala, es una de las creencias que tiene que tener este genuino liderazgo. Porque si tú ya sabes que todos son buenos, vas a confiar en tu pueblo, vas a confiar en todos, por lo menos en los que sabes que debes de confiar. Y no vas a tener esa creencia de que todo esto es el competir, ¿no? Lamentablemente el mundo moderno actual, en política es todo competencia. O sea, yo te veo a ti como un si usted se está visualizando, yo lo veo como un enemigo. Pero dentro de las convicciones, lo que nosotros queremos es que se vea convivencia, se vea la posibilidad de que entre yo soy, entre tanto usted es. Yo tengo que tratar de hacer feliz a la mayor cantidad de personas posibles. Y no debe de cruzarse por mi mente el causar sufrimiento ni dolor al otro. Entonces, ¿cuándo se presentará ese texto que también es como parte de ese esfuerzo de la Dirección de Relacionamiento Social e Institucional? Más o menos, ¿cuándo tendremos eso, hermano? Exacto, hermano. Ha sido un trabajo colectivo, es una reflexión colectiva el armar esta cartilla y el contenido de esto. Y tratamos de reflexionar que el contenido de la persona, sus acciones, sus pensamientos, es lo que hace el liderazgo. Eso seguramente lo vamos a revisar acá. Se va a hacer una presentación, del libro el día lunes. Este lunes, tenemos el lunes exactamente. Entonces estaremos atentos para este lunes. ¿De qué fecha estamos hablando? Dame un segundo, hermano, por favor. Entonces, muy importante la presentación de este texto, el día lunes. Lunes 30. El lunes 30, ¿en dónde, hermano? La presentación del libro se va a realizar aquí en el hall de la vicepresidencia. Están invitados todos. ¿A qué hora? A las 4:30 se va. 4:30 van a venir ya compañeros que van a venir a comentar seguramente el libro, y asimismo se hará la entrega del libro a todos los participantes. Ah, qué bueno, entonces vamos a estar ahí presente, hermano. Ahora, hermano, pero no solamente hemos hecho los talleres, ¿qué otras actividades más hemos hecho, hermano? Bueno, hemos ido realizando conversatorios, seminarios y encuentros, y lo vamos a ir revisando en la segunda parte del programa Dialogamos para Construir Bienestar, después de estos mensajes y actividades que se va realizando dentro de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Volvemos entonces con Dialogamos para Construir Bienestar. El informe del Vivir Bien es un informe para cuidar, para saber cómo están nuestras montañas, nuestros ríos, nuestra Pachamama. No solamente tiene que ser un informe para saber cómo estamos los humanos. Necesitamos hablar, y en el informe del Vivir Bien tienen que estar reflejados de cómo está la vida, de cómo está el ayllu. Poco a poco hay cada vez mayor participación de las instituciones
nacionales, locales, departamentales, alcaldes, universidades, intelectuales, estudiantes, dirigentes, organizaciones sociales han participado en la construcción de estos informes que vamos a mejorar. Día que pase, necesitamos desmontar ese Estado colonial que nos ha dividido, ese Estado colonial que nos ha hecho daño. Necesitamos desmontar esa estructura piramidal y trabajar una estructura circular, con pensamiento propio, con doctrina originaria. Tenemos todo, hermanos. Pues es importante partir de nuestras raíces, de lo que somos, no tratar de ser otro, sentir orgullo de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra música. Y esta segunda etapa del proceso de cambio tiene que estar cimentada en la descolonización, orientada por una doctrina originaria. El Estado plurinacional tenemos que construir con nuestro propio pensamiento, con nuestro amullo igual ideología. ¡Jayaya, hermanos! Bueno, continuamos con el programa Dialogamos para Construir Bienestar. En esta oportunidad llegó el hermano Rumimaki, Roger Choque. Estimado hermano, un saludo a los hermanos que nos están siguiendo. Rumimaki, bienvenido pues, a este programa. Un saludo a los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Un gran saludo a los estimados hermanos y hermanas que nos ven por las redes sociales. Y estamos aquí para compartir algunas ideas que puedan servir para analizar esta realidad que hoy vivimos. Muy bien, hermano. Estamos realizando una especie de evaluación de todos los programas que hemos ido realizando, del programa de radio, de los conversatorios, espacios de diálogo y reflexión, encuentros dentro de la vicepresidencia, desde la Dirección General de Relacionamiento Social e Institucional. Ahí, hermano, quisiéramos, que tú también eres parte, que nos puedas hablar de qué te han parecido los conversatorios, cuáles han sido los límites, cuáles han sido las potencialidades de los conversatorios que hemos ido realizando dentro de la dirección. A ver, uno de los elementos fundamentales de los conversatorios es que se ha dado una apertura a intelectuales de los pueblos indígenas originarios campesinos. Eso es fundamental. Cosa que eso no se veía hace tiempo. Hace 10 años tú no veías, o era impensable ver en un escenario, en una testera, un intelectual de los pueblos indígenas exponiendo sus investigaciones acerca de su propia realidad. Pero hoy tenemos esta novedad, y esto es fundamental, no solamente en el escenario intelectual, de producción intelectual, también en las organizaciones sociales ya hay intelectuales que están trabajando de manera orgánica, pensando cómo resolver los grandes problemas que tienen las comunidades. Eso es una gran potencialidad. Las limitaciones. Aún todavía tenemos ciertas deficiencias en escribir nuestra propia realidad. Eso sí tenemos una gran deficiencia en ese sentido, ¿no? Tal vez las metodologías que utilizamos no están apropiadas, ajustadas a nuestra propia realidad. Sin embargo, ya es un paso además, ¿no? Es un gran paso que nuestros hermanos, hermanas en las comunidades se hayan lanzado como grandes intelectuales para poder resolver sus grandes problemas. Dentro de los conversatorios y encuentros han ido desarrollando o explicando sus investigaciones, ¿verdad? Sí, eso es. Y investigaciones en algunos casos muy ricos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una investigación de un hermano que estuvo haciendo su tesis de doctorado acerca de el turno y rotación de los cargos en las comunidades. Cómo se liga, por ejemplo, esos servicios, ¿no? Sociales o función social, como queramos llamarlo, con la rotación de la tierra, ¿no? Ese ciclo productivo ligado a la organización realmente fue espectacular, ¿no? Daba ganas de
seguir, digamos, exigiendo la explicación sobre esos temas. Fue espectacular. Otro de los temas que recuerdo en estos encuentros conversatorios que decimos es aquel documento que han presentado los compañeros de Cochabamba, no recuerdo el nombre, acerca del tema agua. Como allá en Cochabamba no es la función social ejercida sobre el derecho de propiedad de la tierra, sino por el agua. El agua es el que define el sistema de rotación y turno de los cargos en las comunidades, no la tierra. Entonces, realmente fue espectacular ver esos temas de investigación que han dado lugar a repensar nuestra propia realidad desde distintas ópticas. Creo que ahí hemos roto ciertas epistemologías europeas, eurocéntricas, que no ayudan, digamos, a comprender de manera adecuada nuestra propia realidad. Efectivamente, porque aquellas teorías, aquellos conocimientos o filosofía que viene de afuera no nos ayuda a comprender realmente lo que vivimos. Y en estos encuentros de intelectuales, en estos conversatorios, conferencias, hemos podido durante este año escucharlos a ellos y hemos podido reflexionar junto a ellos aquellas cosas como el turno y rotación relacionado a la Tierra, a la Tierra y al movimiento cíclico de la Tierra. Muy bien, estimado hermano. También hemos tenido programas de radio, efectivamente en donde estamos ahora, dialogamos para construir bienestar. Usted, hermano, ¿cómo evalúa nuestros programas de radio? ¿Qué le han parecido y qué podría llegar a reflexionar con los hermanos? Bien, pero un tantito quisiera opinar lo que dijo el hermano Zunimaki. En primer lugar, es cierto, parece que estamos intentando quebrar una epistemología occidental dominadora de nuestros pueblos. ¿Por qué? Los pueblos indígenas creo que recién hemos accedido a las academias a partir de los años 80. Ya 70 era un poco difícil, 80 ya, y ahora 90 ya estamos con más presencia. Pero hemos accedido en el sentido de poder ingresar a las universidades. Ingresar a la universidad, una carrera, ¿no? Pero ¿cuál ha sido también el problema que hemos tenido? Hemos llevado un conocimiento, una ciencia, una episteme ajena a nuestra realidad. ¿Ya? Por eso salíamos pues de las academias enajenados, ¿no? Salíamos con teorías que no tenían nada que ver con nuestra realidad. Y entonces quebrar eso pues hasta hoy nos cuesta, es difícil, ¿no? Quebrar eso significa posicionar nuestros propios conocimientos. Y creo que en eso también están jugando un papel muy importante en la Dirección General de Relacionamiento Social e Institucional. ¿Por qué? Porque en un determinado momento hemos dicho, ¿por qué siempre vamos a reflexionar a partir de los gurús, o sea, a partir de las lumbreras que produce Europa? ¿No? Sin querer decir eso, que no les vamos a leer. No, a esas personas los vamos a leer, pero ya no los vamos a leer para endiosarlos, sino los vamos a leer para mirar nuestro conocimiento, para que a partir de los aportes que hacen estas personalidades nosotros podamos reflexionar nuestra realidad. Por eso, en este tiempo que hemos estado en la entidad, en la dirección, creo que no hemos traído una estrella, ¿no?, de la Academia Europea, Occidental, y hacer una alaraca, decir que se va a presentar tal persona, no, sino que hemos intentado posicionar a nuestros propios líderes e intelectuales, hombres y mujeres, que están produciendo en distintos campos. A nuestros pensadores orgánicos. Por ejemplo, yo hablo del intelectual holístico, ¿no es? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tenemos lo que dice el hermano Zunimaki, cierto? No podemos escribir. Ya vemos nosotros hemos visto en los encuentros, hemos visto en los cursos de formación de líderes, hermanos con ideas lúcidas, pero no pueden escribir, hasta nosotros mismos tenemos ese defecto. ¿Por qué? Porque parece que nosotros como civilizaciones milenarias queremos partir
primero comprendiendo toda la realidad. Ya queremos comprender bien toda la realidad y después de comprender la realidad y recién, digamos, enfocarnos en lo que realmente queremos escribir. Y a veces estamos empezando y ya lo dejamos ahí. Y debemos tener, muchos de nuestros hermanos y hermanas deben tener muchos textos que ya han empezado, pero ya lo han dejado ahí nomás. Y están diciendo, no, después lo voy a continuar así. Ese es un elemento que tenemos que... Por eso estamos aquí, no es fácil esta tarea de formarnos, porque nosotros mismos nos estamos formando ahí. Creo que hasta el último día de nuestra vida nos vamos a seguir formando. Eso en primer lugar. Luego, ya ir a lo que tú dices, el programa de radio también. Siendo sinceros, hemos tenido altibajos también, algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque determinadas personas no querían tampoco venir libremente, ¿no? Y a veces me preguntaban, decir, pero seguramente tengo que hablar de una determinada manera. No, nosotros, incluso en los propios, eso es muy importante de la dirección, que en todos los cursos de formación, en el programa de radio, jamás les hemos dicho a los participantes que para estar presente en nuestros eventos tienen que pensar de una determinada manera. Nosotros fundamentalmente lo que hemos priorizado es el pensamiento y las perspectivas, las metas que tienen nuestros pueblos y nuestras civilizaciones. ¿Hacia dónde va? Y nosotros no atacamos a las personas, sino atacamos, digamos, las ideas que nos permiten, que no permiten avanzar, y ponderamos las ideas que nos permiten seguir yendo hacia el horizonte del vivir bien. Entonces, esos son algunos elementos que quisiera destacar. Algo dentro de que se ha caracterizado el programa de radio es precisamente el diálogo y la reflexión permanente dentro de este programa, donde efectivamente nosotros no hemos ido y atacado y decir nombres. O sea, no es que estamos en contra de las personas, estamos en contra de las ideas que sustentan las acciones de esas personas. Y eso es la clave, ¿no? O sea, la clave sería una batalla de ideas, se dice, ¿no? Un diálogo de ideas, una reflexión de ideas para construir nuevas ideas, para el bienestar colectivo. Y es por eso, dialogamos para construir el bienestar de todos los hermanos que nos están escuchando, y el objetivo es que ellos también, nosotros no venimos con verdades absolutas, ¿no? Europa tiene ese tremendo ego moderno de decir que sus intelectuales son el fin de la historia, el fin del conocimiento. Ellos ya llegaron a la máxima de la teorización, y tal vez nosotros, en creernos esa mentira muy bien creída por ellos, nos hemos creído eso, y por eso queremos partir desde sus pensamientos, desde su filosofía, desde sus reflexiones, o desde su reflexión, sí, porque es una reflexión europea. No podemos negar que son válidas, porque sí son válidas para ellos, porque es su realidad, pero para nosotros no, porque es otra. Pero ya partir de lo ajeno ya es algo muy complicado. Ahora, cuando usted decía, debemos de leernos, yo creo, o sea, no leemos allá, no prohibamos la lectura de los pensadores clásicos, se dice, entre grandes comillas, de los europeos, pero también leámonos nosotros. Hay hermanos en estos encuentros que venían con sus libros, en los encuentros, en algunos programas de radio seguramente algunos mencionaron también sus libros. Entonces hay producción intelectual de parte nuestra. El problema es no creer en ello que producen nuestros propios hermanos, en que nosotros no agarremos y leamos. Y además se dice que un libro no es una verdad absoluta, no es que ya el libro acaba, yo escribo un libro y esto es la ley, digamos. No, un libro no se le tiene que dar continuidad. O sea, es como algo ya incompleto. Sí se dio, se lanzó la idea, listo, aquí está la idea, hermanos, tengo esa idea. Pero tú cuando lo lees, no te lo tienes que creer y leerlo como loro, o repetirlo como loro, perdón, sino tú tienes que darle continuidad a esas ideas en torno a tu contexto, a tu tiempo, a tu espacio, en el momento en el que estás viviendo. Porque este libro puede ser interesante hoy, pero puede perder su impacto más adelante, o mañana mismo, no sé, el mundo está en constante movimiento. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, y lo hemos tratado de hacer dentro de la dirección a autores como Enrique Dussel o Juan José Bautista, hermanos, Juan José Bautista boliviano, nuestro, un gran pensador, pero nosotros le tenemos que dar continuidad a su pensamiento. O sea, dejaríamos de ser humanos si no le damos continuidad al pensamiento de otro humano.
O sea, te convertirías en un animalito que memoriza, o sea, diestra por repetir de memoria aquello que encuentras en un libro. Los libros siempre son incompletos, no son finales. Hay que continuar con eso. Y ahí cuando nosotros confiemos en nosotros, pues, esto va a crecer. Sí, yo creo que sí, estimado Álvaro. Yo simplemente quisiera remarcar dos elementos fundamentales en eso, tanto en la radio como en las otras actividades que hacemos como Dirección General de Relacionamiento Social e Institucional. Un primer elemento fundamental es que de casi, yo diría, en el 90% se ha respetado la libertad de pensamiento, ¿no?, de cada uno de los participantes. A nadie se ha impuesto ni se le ha dado una línea teórica específica o metodológica. Esto es lo que tienes que decir. No, absolutamente para nada. Fue muy libre la participación de los hermanos, con mucha seguridad, y hemos ido engranando en ese sentido, en este marco del programa Dialogamos, ¿no?, para construir bienestar. Eso fue fundamental. Un segundo elemento que tenemos que entender es que la participación de la gente ha sido propositiva. No fue nunca reivindicativo hasta este momento. Es decir, ¿cómo transformamos este Estado plurinacional y sus normas que aún todavía son de carácter neoliberal? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un documento que fue trabajado en el encuentro quechua en Potosí, el abordaje del sistema de salud relacionado con todo el cosmos. O sea, yo jamás había escuchado eso, pero esta vez era genial. Los médicos, jóvenes médicos, estudiantes de cuarto año, estaban viendo cómo el sistema, ¿no?, del universo está relacionado con la salud de cada uno de nosotros. Wow, es súper interesante. Entonces, fue un impacto tremendo escuchar esta situación. Europa no tiene ese tipo de investigaciones, siempre tiene parcializadas las cosas, y esto no, esto creo que es un poco más holístico, ¿no?, y permite mirar el tema desde un enfoque más integral. Esos son los aportes, ¿no?, grandiosos que tal vez el Estado plurinacional puede retomarlo, implementarlo y desarrollarlo mucho más. Esperemos que en próximos años tengamos esa posibilidad de hacerlo. Definitivamente debemos ampliar más estos espacios. Sí. Porque Europa, por ejemplo, está viéndonos a nosotros. No sé si vieron eso. Europa está, nosotros no nos leemos a nosotros mismos, a veces no valoramos ni siquiera la producción como estas ricas investigaciones que estás hablando, pero Europa sí lo está viendo. Claro. Vienen investigadores a ver lo que nosotros producimos, porque allá se están destruyendo, o sea, ya llegaron al límite de la convivencia, y es una competencia permanente, el individualismo, los jóvenes, los narcos, las drogas se están consumiendo en millones y millones de dólares allá, porque ya están depresivos, los jóvenes ya no le encuentran sentido a la vida, porque dejaron de ser comunitarios, se volvieron plenamente individualistas, plenamente un liberalismo, pero de la peor manera aplicada allá. Entonces, lo que nosotros, cuando vienen aquí y ven nuestro comunitarismo, ven todavía que nosotros sentimos empatía por el otro, solidaridad, que las comunidades se manejan de manera armoniosa, equilibrada, en complementariedad. Ellos ven eso como una posible salida a su autodestrucción que tienen ellos. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a valorar más aquello que tenemos acá, y dentro de estos programas de radio humildemente se ha tratado de hacer lo mismo de los espacios de diálogo y reflexión. Ya para cerrar, hermano Illapa, hemos tenido también un diplomado. Este año se han lanzado dos versiones, tres versiones del diplomado, precisamente, que lleva el título del libro que vamos a lanzar el día lunes, Liderazgo Político Comunitario Descolonizador para Vivir Bien. Estimado hermano, ¿cómo ha surgido esto del diplomado? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo están los participantes? En realidad, a partir del primer momento, pienso que ha tenido un impacto central, porque esta actividad se inició con las organizaciones sociales, con la CESUD-CV y otras organizaciones también, y además algunas entidades también estatales, todo eso. Entonces,
nosotros no somos una institución académica, pero por tanto no podemos nosotros ser diplomados, pero coadyuvamos y organizamos conjuntamente con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Entonces, esos son, digamos, la estructura académica que, digamos, organiza el diplomado, y nosotros somos parte coadyuvante de eso. Entonces, ahí lo hicimos en parte en base a 10 módulos, ¿no? Que tiene que ver con educación, política, historia, filosofía, gestión pública, y ética y otros aspectos más del saber y del conocimiento para poder estructurar un Estado plurinacional. Y tan importante fue este primer impacto que nos pidieron luego los maestros que querían también, y se coadyuvó, también se realizó y se emprendió pues esta tarea con los maestros, que también está ya en viento en popa, porque el primero ya terminó, sí, ¿no? Y posteriormente los jóvenes de las escuelas de formación de maestros dijeron, nosotros también queremos, y ahora ya estamos empezando con ello. Entonces, yo creo que podemos decir que en primera instancia esto está marchando de manera muy importante para poder, digamos, recuperar nuestra camasa, hermano. Esa energía que necesitamos para seguir avanzando en la construcción del nuevo paradigma de vida, de la nueva forma de ver el mundo, que es el vivir bien. Y el Estado plurinacional. Estado plurinacional. Y qué mejor que partir precisamente con los profesores, primero con organizaciones sociales, a petición de ellos, segundo por los profesores ya en ejercicio, que vieron la potencialidad de los contenidos de este diplomado, y posteriormente los estudiantes en formación de maestros. Estimado hermano Roger, ¿qué más podríamos hablar del diplomado? La importancia. ¿Por qué es importante este diplomado? Necesitamos liderazgos nuevos con enfoques comunitarios, corporativos o colectivistas, como queramos llamarlo, porque estamos profundizando nuestra crisis, alentando el individualismo y el egoísmo, y eso realmente destruye a la humanidad. Esa es la importancia de este diplomado. Muy bien, estimado hermano. Y además, agarrar que no separamos liderazgo de político, comunitario, desconexión, lo agarramos como un macro concepto. Un concepto que dice liderazgo político, comunitario, descolonizador, como uno en sí. O sea, un ser humano que tiene que tener todo esto. Eso es el genuino liderazgo. Bueno, estimados hermanos, un gusto, ya el tiempo se ha acabado. Vamos a cerrar y quisiera unas palabras de despedida, estimado hermano, para todos aquellos que nos siguen en Radio San Gabriel y en las redes sociales. Estimados hermanos y hermanas, están muy cordialmente invitados a seguir esta página para poder dialogar permanentemente sobre distintas problemáticas. Solo así podemos construir un Estado plurinacional en pluralidad. Están cordialmente invitados a seguir este programa. Estimada hermana Yapa. Alaya, Japacayni, Chicamara, medio año y con muchas energías para seguir avanzando. Alaya. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Dialogamos para construir bienestar. Es una producción de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su Dirección General de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Hasta pronto.